Muy buenas tardes a todos. Como ya saben, ya estamos a punto de empezar. Estamos terminando de darle entrada a la sala a los demás participantes. Cuando terminen de entrar los que están en lista de espera, pues daremos inicio a la actividad de hoy. Bueno, yo creo que ya todos los que estábamos en sala de espera estamos adentro. Creo que puede ser hora de comenzar. ¿Qué dice nuestra presidenta Nelia? ¿Comenzamos? ¿Aló? Nelia, vamos a comenzar entonces. ¿Tenemos Sí, luz verde? podemos comenzar cuando usted diga. Ok, buenísimo. Entonces comenzamos. Bueno, ya la grabación está puesta. Bueno, les doy una gran bienvenida a todos. Oh, buenas, disculpen a Enrique, como que se le congeló la imagen. Son problemas de internet, estamos directos. ¿A Enrique volviste? Ok, ¿me oyen? Sí, ahorita sí. Ok, disculpen. Bueno, cosas que lamentablemente pasan. Bueno, como les comentaba, bienvenidos sean todos a esta actividad que vamos a tener el día de hoy con la presidente Nelia Albarrán, que nos va a dar un pequeño recuento de lo que ha sido nuestro primer año de gestión como Junta Directiva de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, y también tenemos las perspectivas económicas presentadas por José Manuel Puente. Sin mucho más que hacer referencia, los dejo de la mano de Nelia Albarrán, que nos va a dar este gran resumen de todo lo que ha sido esta gran gestión de esta Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Adelante, Nelia. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Totalmente contenta de tenerlos a todos aquí presentes. Y bueno, les voy a compartir unas láminas en la cual les voy a hacer un recorrido de lo que realmente ha sido este año. Un año totalmente atípico, un año que no nos esperábamos ninguno de nosotros, pero que nos ha enseñado muchísimo, muchísimo nos ha enseñado este año y nos ha permitido también tener una manera de cómo enfrentar adversidades y cómo realmente rediseñarnos para ir adelante. Sean todos bienvenidos. Gracias a toda la junta directiva que me acompaña en el día de hoy. Y bueno, podemos dar inicio en un resumen realmente que lo voy a hacer breve, ya que tenemos las perspectivas con el economista José Manuel Puente. Y no le quiero realmente robar a él el espacio que le corresponde, que es bien interesante. Entonces, empezamos. Le agradezco a Adriana, por favor, para ir pasando las láminas. Ok, señora Nelia, aquí estoy. Ok. Nuestro acto de juramentación fue el 21 de noviembre del año 2019. En ese momento, pues realmente fue un momento bien importante para todos nosotros en la cual nos juramentamos y nos comprometimos a llevar adelante lo que era esta gestión hasta el 2021. Aquí estamos, aquí seguimos y a pesar de las adversidades, pues siempre nos rediseñaremos. Adelante.
Nuestra junta directiva es una junta totalmente heterogénea de magníficos profesionales, en la cual cuenta con Anabel Araque en programas y eventos, con Anaris Montilla en comunicaciones, con Andrés Áñez en relaciones institucionales, Andrés Piera en membresía, Enrique Conde en desarrollo institucional, Eileen Ferreira, en prácticas profesional, Fernando Di Jerónimo en información, Martín Fernández en finanzas y nuestra consultora jurídica, Ana María Gamardo. Contamos también con asesores que nos ayudan para que realmente nuestra gestión sea eficiente, con Rosalinda Brusual, con Rosa Magali Varela y con Roberto Horta. Gracias realmente por estar allí con nosotros siempre. Antes de nosotros tomar la juramentación de parte del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, nosotros hicimos un taller de integración que nos permitió integrarnos, como bien lo dice la palabra, manifestar realmente qué era lo que queríamos y comprometernos con llevar adelante lo que era esta gestión de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Fue un lindo día en el cual nos reorganizamos y organizamos. Empezamos a hacer nuestras reuniones de junta directiva de forma presencial. Fue bien interesante porque esas juntas directivas que hicimos de forma presencial era una manera de cómo nosotros tener conocimiento de herramientas digitales. Entre ellas era cómo comunicarnos eficazmente con Google Drive y con Trello, sin tener nosotros el conocimiento de lo que iba a pasar con la pandemia. Y realmente ya nosotros estábamos implementando cómo tener una mejor comunicación entre nosotros para ser más eficientes. Eso fue algo bien interesante. Luego tuvimos que migrar a lo que eran las reuniones vía online o por Zoom. También tuvimos la participación de la reunión de presidentes en la cual estuve presente y allí hice la presentación de mi primer trimestre de gestión. Eso fue de forma presencial porque ya después las demás reuniones las hemos tenido todas vía Zoom de lo que son los presidentes de las cámaras regionales con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Nuestra gestión en el área académica. Iniciamos con lo que era el taller FIPI o el curso FIPI, que se estaba haciendo de forma presencial, lo que eran los sabatinos matutinos. Luego de que hubo la pandemia, pues tuvimos que migrar inmediatamente a lo que era la parte online o a través del Zoom. Y realmente fue un gran aprendizaje para todos y los profesores se adaptaron de una manera interesante y bueno, ahí todos fuimos creativos y todos nos adaptamos realmente a lo que era esta nueva modalidad de trabajo. En nuestra gestión académica logramos graduar a 85 personas, o sea, 85 graduandos. A través del Zoom se graduó personas del FIPI y pensábamos que no se iba a lograr hacer y realmente se hizo vía Zoom. Esto gracias a la voluntad de todos, realmente tanto de los participantes como de los profesores y de toda la junta directiva que ha estado pendiente y sobre todo el comité académico de que esto se llevase a cabo. Nuestra gestión también del PRIANI ha sido súper interesante porque hemos migrado lo que es el FIPI para el PRIANI y se logró hacer vía online, o sea, por Zoom. Actualmente ya está están participando 52 alumnos de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. En este momento van a entrar al tercer módulo del PRIANI y se está haciendo vía online. Además de eso, también logramos graduar a 16 personas en el PADI. Empezó el estudio de forma presencial, igualmente tuvimos que migrar de forma online y se logró graduar las 16 personas estudiantes realmente de una manera bastante eficiente y bastante buena.
logramos hacer, iniciando a hacer talleres presenciales. Se hizo 2 talleres presenciales antes de empezar lo que era la pandemia. Una era la Planifica tus éxitos con nuestro coach Luis Rey, y la otra era Inmobiliarios Digital 2020 con el abogado Fernando Álvarez de Lugo. Estas fueron las 2 talleres que se lograron hacer de forma presencial. Luego de allí, pues ya tuvimos que reinventarnos, rediseñar y reorganizar la forma de cómo dar los talleres, y se empezaron a hacer talleres de forma online o por Zoom. Teniendo nuestro primer taller, un taller de actualización, que fue con líderes inmobiliarios campeones, el cual el ponente fue Emerson Ramírez. Hicimos otro que era el manejo de la inteligencia comercial con Atilio Romero. Ahí tuvimos una participación de 50 personas. Nuestra gestión también nos permitió hacer talleres profesionales, o sea, empezamos a hacer talleres de actualización en cuanto a las herramientas digitales. Aquí se manejaron 5 herramientas digitales. Fue moderado por nuestra vicepresidente Anabel Araque, y fue bien interesante porque esto nos permitió tener mayor conocimiento de cómo manejar realmente las redes y de cómo estar dentro de este nuevo sistema de manejarse actualmente. Allí se hizo taller de Instagram con David Esteban, de WhatsApp Business con Rigal Labrador, de email marketing con Suyen Hernández, Smart Social Media, manejo optimizado de las redes con Edison Redondo, aprender a usar LinkedIn con David Esteban. Fueron 4 horas cada taller. Luego de allí también se hizo unos talleres de actualización legal. Esto fue bien interesante. Aquí se sacaron 3 talleres, que eran 3 ponentes, en la cual estuvo el doctor Roberto Horta, el doctor Enrique Herrera Silla y la doctora Verónica Cariello. Ahí se habló sobre la indexación y dolarización de las deudas de condominio, sobre la negociación exitosa y contratos inmobiliarios en cuarentena, y sobre la ley constitucional del impuesto a los grandes patrimonios. Realmente fue bien interesante porque allí pues nos actualizamos en las partes legales importantes. Dentro de lo que eran las juntas directivas ampliadas, logramos hacer una junta directiva ampliada. Y esto fue con el objeto de hablar sobre la Agenda 2030 de la ONU. Y para ello invitamos a la licenciada Débora Van Berker, la cual se hablaba sobre inmobiliarios activos para transformar a la Gran Caracas en una ciudad sustentable. Esto tiene que ver con el objetivo número 11 de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, que habla sobre ciudades y comunidades sustentables. Esa fue la única junta ampliada que logramos hacer de forma presencial. Luego de allí, pues ya hicimos juntas ampliadas de forma online o a través de Zoom. Se hizo una con suspensión de alquileres y negociación en tránsito, que el ponente fue el doctor Roberto Horta y la doctora Ana María Gamardo. Estuvieron allí, moderado también por la doctora Anabel Araque. Adelante. Muy bien. Nuestro ciclo de charlas. Nosotros en la Junta Directiva, en reuniones, pues veíamos la situación de lo que estaba pasando con lo que era la pandemia, el hecho de estar totalmente confinados en el hogar, y bueno, observamos que habían asesores que tenían ciertos problemas de malestar por estar dentro de los hogares totalmente confinados, y nos vimos, gracias a nuestro vicepresidente Martín Fernández, él logró organizar charlas, en la cual le agradecemos a Psicología Positiva en Venezuela, que nos ayudaron a hacer 3 ciclos de charlas de bienestar para nuestros afiliados. Y fueron bien interesantes porque hubo ponentes que realmente ayudaron muchísimo a que
nuestro gremio pues se sintiese bien y lograra equilibrar lo que era la parte de conocimiento, la parte práctica del trabajo y de lo que es nuestro bienestar sobre todas las cosas. Se hicieron tres ciclos de esas charlas, en la cual la tercera charla pues se manejó más de una forma profesional hacia el bienestar. Luego se sacó un ciclo de charlas profesionales, netamente profesionales, el cual fue moderado por nuestra expresidente Rosa Magali Varela, y allí se manejaron varios tópicos. El tópico económico, que fue con Alejandro Crisafi, hablemos de condominios, que fue con Julio López Galea, el éxito del profesional inmobiliario a través de la transformación digital con Edison Redondo, nueva normalidad inmobiliaria con Roberto Horta Martínez, la economía durante y después del COVID con Aarón Olmos, y la marca personal del profesional inmobiliario con Noemí Villasimil. Esta fue unas charlas bien interesantes, era una semanal. Luego de eso tuvimos una ponencia especial, la cual fue moderada por Bernardo Sacchini y fue el invitado especial José Ignacio Guarino, hablando del conocimiento del mercado bursátil para inmobiliarios. Fue bastante interesante también. Allí participó también nuestro presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Luego vino lo que era el mes aniversario de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Ya llegaba a su mayoría de edad y nosotros pues organizamos y planificamos una celebración especial donde habían charlas y habían diversos eventos. De las charlas que se organizaron fueron 4 charlas, una charla semanal en la cual estuvo invitado especial Alfonso Riera, donde hablaba transformación empresarial e inmobiliaria ante un mercado mutante, el mercado de valores con Ramiro Molina, el cóncavo y convexo entre un inmobiliario y un promotor, el cual mi persona fue la que hizo la ponencia, y forzando la barra con nuestro presidente Francisco López. Adelante. Luego para este mes aniversario también se celebraron 2 encuentros de bolsas inmobiliarias liderado o moderado realmente por nuestra vicepresidenta Eglén Ferreira. Son encuentros bien interesantes entre inmobiliarios en la cual intercambian lo que es la bolsa inmobiliaria. Culminamos este mes aniversario con un acto especial donde se hizo un conversatorio con todos los expresidentes de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana y donde se le hizo un reconocimiento especial a nuestro presidente fundador, John Machado. Fue bien interesante porque allí conocimos todo lo que ha sido la trayectoria y la historia de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Luego de esto ya culminamos lo que fue el mes aniversario en vista de que ya nosotros teníamos que pasar a migrar lo que era el FIPI, migrarlo al PRIANI con la Universidad Católica Andrés Bello, pues le hicimos un reconocimiento especial a todos aquellos profesores que han participado durante 26 años dando clases de FIPI. Y bueno, allí fue un evento bien emotivo con todos los profesores y se les dio diversos reconocimientos de bronce, de plata, de oro y de platino. También se le hizo un reconocimiento especial a Miguel Chacón, que fue el propulsor realmente de la formación de los profesionales inmobiliarios. Luego de esto vino lo que la celebración del Día del Profesional Inmobiliario. Ese día la moderadora fue Suyen Hernández, fue bastante buena, en la cual, bueno, di mis palabras. Hubo una ponencia con el vicepresidente Martín Fernández, luego un panel de profesionales, la cual fue moderado por la vicepresidenta Anabel Araque. Hubo la entrega de los reconocimientos y ese día el padre Porra nos acompañó dando su bendición a todos los inmobiliarios. Siendo este año reconocidos de forma profesional Lisbeth Clemente y un reconocimiento especial que se le dio a la solidaridad gremial a María Carolina Hernández.
Ha sido una mujer que ha organizado lo que es la solidaridad inmobiliaria y ha ayudado de una forma presencial y de una forma directa a muchos de nuestros asesores que han estado con diversos problemas. Nuestra gestión en el área gremial ha tenido una total de afiliados profesionales de 1.278 afiliados y corporativos 126, manteniéndose todavía esta cantidad de personas afiliadas. Luego de eso, nosotros hemos organizado lo que son los comités. Tenemos el comité de marketing, que está conformado por nuestro vicepresidente Andrés Piera, Eileen Fernández, Enrique Conde y Martín Fernández. Perdón, Eileen Ferreiro. Oh, disculpa, Eileen. Se le hizo un refrescamiento a lo que ha sido nuestra imagen. Ha sido consultado con nuestro presidente Francisco López. Todavía esperamos la aprobación definitiva de lo que es este refrescamiento de la imagen. Creemos que es bien importante hacerle un refrescamiento para darle una nueva imagen a lo que es nuestro logo, perdón, de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Esto ha sido de parte del comité de marketing, que ha hecho una excelente labor. Nuestra gestión, bueno, he tenido la gestión en los medios de comunicación, en la cual he tenido varias entrevistas con Giné González y Andrés Rojas en Unión Radio, con Vladimir Villegas en Viva 93.3, Radio Caracas Radio, con Giovanna de Michele, con Elías Santana, con Julio López Galea en Doctor Condominio. Adelante. En esta gestión nosotros nos hemos esperado por hacer lo que es el manual operativo, la cual va a quedar para las futuras gestiones que vengan, puedan tener un manual y poderse guiar de lo que puede hacer cada vicepresidencia y cada comité. Tenemos nuestro manual de comunicación interna y externa y el manual de marca. Estos son manuales que ya realmente están listos y los tenemos para que, bueno, cualquiera que lo quiera ver, lo ve. Hemos hecho alianzas estratégicas con Sinergia Inmobiliaria, Oceánica de Seguros, que es el convenio a nivel nacional que lo tiene la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, con tugruero.com y con Decoclub. Decoclub es una alianza que se está haciendo que todos los afiliados a la Cámara Inmobiliaria Metropolitana pueden suscribirse en una app, en una plataforma, y allí pueden tener sus clientes todos los descuentos posibles dentro de todas las empresas que pertenecen a Decoclub, y a su vez el afiliado puede tener allí una cuenta en dólares y beneficios económicos por las personas que vayan a comprar que ellos hayan suscrito. Adelante. Tenemos la Dirección de Apoyo Social, el DACIN, nosotros lo hemos organizado, todavía le falta terminar de organizar lo que sería la forma, puesto que ya está la Fundación Solidaridad Inmobiliaria, y como eso va a ser a nivel nacional, pues tenemos que ver la forma de cómo lo integramos, el DACIN con Solidaridad y la Fundación Solidaridad Inmobiliaria. Ahí hemos tenido la colaboración de nuestro afiliado Douglas Márquez. El Día Internacional de la Solidaridad dimos insumos médicos a Salud Chacao. Fueron un donativo que realmente le pudimos dar a Salud Chacao ese Día de la Solidaridad. Hemos organizado el Comité de Conciliación. Estos son para los casos relevantes que se presenten y se pueda organizar conciliaciones entre aquellas personas que presenten algún tipo de problema. Allí está nuestra Rosalinda Brusual, Jesús Rat y Ana María Gamardo, y mi persona. Ok, se han sacado ya 4 boletines de estadísticos en la cual está bajo la dirección de la ingeniero Rosalinda Brusual,
Se sacó el último trimestre, el cuarto trimestre del año 2019, el primero, segundo y tercero del 2020. Faltaría este último trimestre por sacarlo. Esto lo pueden solicitar a la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Nuestro equipo operativo, que realmente le doy las gracias porque siempre están en la vanguardia de ayuda y cooperación en todo lo que sea necesario para que esta gestión siga adelante. Así que nuestro agradecimiento a lo que es a Marbelis Pirela, a Adriana Brito, la señora María Minda, a Solange Rojas, a Saraí Vargas, que ella está entrando ahorita nueva en la afiliación y cobranzas. Adelante. Hicimos nuestro almuerzo navideño, un compartir que hicimos la semana pasada. Bueno, esto ha sido nuestra gestión hasta ahorita. Ha sido bien importante porque después de tanto tiempo estar en confinamiento y no poder tener la oportunidad de vernos, pues este fue la oportunidad de podernos reencontrar y vernos de nuevo. Así que fue en un sitio abierto con todas las medidas de bioseguridad y fue muy bueno realmente reencontrarnos todos. Bueno, no me queda más que agradecer enormemente a todos los vicepresidentes que me acompañan, a Enrique Conde, a Andrés Piera, Andrés Áñez, Ana María Gamardo, nuestra consultora jurídica, Ana Iris Montilla, Anabel Araque, Fernando Di Jerónimo, a Martín Fernández. Creo que nombré a todos, espero que ninguno se me olvide, pero realmente sin ustedes esta gestión yo sola no la llevo. Nosotros hemos organizado durante este tiempo reuniones realmente concretas aplicando técnicas de Mastermind para que seamos eficientes, eficaces y sobre todo podamos ser contribución y aporte a lo que es nuestro gremio inmobiliario en la zona metropolitana y por ende a Caracas y a Venezuela. Así que bueno, aquí todavía tienen junta por un año más. Y para el año que viene pues vendrán nuevas sorpresas. Les voy a dejar con nuestro vicepresidente Enrique Conde, el cual va a hacer la presentación de nuestro invitado especial en el día de hoy, que es con el que vamos a cerrar ya lo que es la actividad de este año 2020. Muchísimas gracias, Muchas gracias Nelia. por su atención. Muchísimas gracias, Nelia, por el pase. Como pueden ver, puede ser un año que uno dice que es bastante atípico, sin embargo, fue bastante productivo. Siempre nos mantuvimos con las ganas, tuvimos nuestro alto, nuestro bajo, pero la Cámara Inmobiliaria siempre estuvo ahí para el apoyo de todos los inmobiliarios y creo que es algo que debemos destacar. Y aquí seguimos con mucho más, ¿no? Tengo el gran honor de presentar a José Miguel Puente. Ustedes, muchos lo conocerán como un gran economista, un gran profesor. Y para los que no los conocen, pues le voy a dar un breve resumen de José Manuel. Realmente es un venezolano de clase mundial, mundial, ¿ok? Es profesor titular del Centro de Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, profesor visitante de la Universidad de Salamanca, de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor visitante de Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford, miembro senior de St. Anthony's College en la Universidad de Oxford, es economista de la Universidad Central de Venezuela, con maestrías en Administración Pública y Políticas Públicas de London School of Economics y en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford, PhD en Economía Política de la Universidad de Oxford. También es profesor del máster de especialización del IESA y de la maestría de Teoría y Política Económica de la Universidad Central de Venezuela. Se ha desempeñado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Oficina de Asesoría Económica Financiera de la Asamblea Nacional, OAF, así como también profesor de diferentes instituciones públicas y empresas nacionales e internacionales. Miembro del Comité Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE. Ha desempeñado a cargo de vicepresidente de Economía y Finanzas en la Cámara Inmobiliaria Metropolitana y es director principal de la Junta Directiva de Yantex. En el 2010 fue seleccionado para participar del programa
International Visitor of Leadership Program, auspiciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En el 2011 participó en el Global Colloquium on Participant-Centered Learning de la Universidad de Harvard. En el 2013 recibió el premio al mejor artículo sobre Venezuela en el Latin American Studies Association en Washington, D.C. En varios años ha recibido el premio del IESA al mejor docente. Económicos en diferentes universidades e institutos a nivel internacional, entre ellos Oxford, Harvard, King's College of London, en Cambridge, en Edimburgo, en Princeton, en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Tulane, en la Universidad de Miami, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Real Instituto Elcano y el Instituto de Empresa en Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad de Coruña, en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Instituto de Estudios Europeos, ¿okay? Y también es especialista en el área de economía y finanzas, de gasto social y macroeconomía. Y adicionalmente, su último libro, La economía política y de las reformas del IVA en Venezuela. Como pueden ver, como les dije, no les mentí, José Manuel es un ciudadano de clase mundial y creo que tiene un currículum que impresiona a cualquier persona y aparte sigue siendo joven, con mucho espíritu y bueno, prestémosles toda la atención que se merece y aprendamos algo el día de hoy. Adelante, José Manuel. Bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo y tu dedicación a nosotros. Mil gracias, Enrique. Muy gracias por esa tan esmerada presentación, probablemente más de lo que yo merezco. Es muy grato estar en la Cámara Inmobiliaria y estar con un grupo de amigos, gente que conozco hace muchos años. Tú, Enrique, Rosalita Brusual, Nélida Albarrán, Roberto Horta, Francisco Neri, Francisco López, y yo no sé cuántos más, que no voy a nombrarlos a todos porque no tengo el tiempo, pero nos une un cariño y muchos años de interacciones en estos temas de discusión. Obviamente les voy a hablar sobre el sector inmobiliario, pero les quiero dar una visión un poco más amplia sobre la economía mundial, la economía venezolana y qué puede estar pasando con el sector inmobiliario y construcción hacia cierre del 2020 e inicio del 2021. Algo que quiero dejar muy claro. El planeta a lo largo del último siglo ha vivido múltiples crisis. El crack del 29, la Segunda Guerra Mundial, el 11 de septiembre, la crisis financiera del año 2008-2009, y el planeta, el mundo, siempre ha logrado reinventarse y salir adelante y recuperar crecimiento, generación de riqueza y equidad. Esta no va a ser la excepción, es una coyuntura muy, pero muy compleja, que está dejando un impacto en términos de salud pública y fallecidos, lamentablemente muy fuerte, pero también está dejando un impacto devastador en términos económicos. Yo voy a compartir con ustedes una presentación, porque como siempre digo, mejor que 1000 palabras, un número, ¿no? Y creo que los números nos ayudan a entender con mucha más claridad algunas cosas. Lo primero que quiero mostrarles y arrancar es precisamente con el tema pandemia, porque la pandemia no solamente es un problema de salud pública, que tiene consecuencias muy devastadoras en términos de salud pública y de personas infectadas y que mueren como consecuencia de la infección, sino que también tiene un impacto económico muy fuerte. Entonces, hay que entender que la duración y profundidad de la crisis económica que está provocando el coronavirus va a depender de tres factores que están en plena evolución, y hasta que no lleguen hasta donde tengan que llegar, no vamos a tener una reversión del ciclo de infectados y del costo económico. La primera de esas variables es la velocidad de propagación del virus y cuántas personas más afecte. Ya sabemos que Pfizer arrancó con una vacuna, AstraZeneca está a punto de terminar otra, hay varias vacunas que están a punto de implementarse, el proceso de vacunación en muchos países, pero todavía poder vacunar a un planeta entero puede llevar un año entero, de acuerdo a los cálculos de los especialistas. Entonces, mientras
una de las preguntas claves es la velocidad de propagación del virus y cuántas personas más afecte. Eso va a ser clave para entender cuál va a ser la duración y la profundidad de la crisis económica. 2, cuánto tiempo más pase antes de que se encuentre la vacuna. Pareciera que ya la encontramos, ahora hay que ver cuán efectiva es, pero eso también es un segundo factor al hacer seguimiento. Y el tercero, si las medidas tomadas por los gobiernos y las instituciones multilaterales logran realmente mitigar el daño. Como saben muchos gobiernos, sin ir muy lejos, el caso de Perú, que se ha manejado muy bien en los últimos 20 años, logró ahorrar 12.000 millones de dólares y al igual que en muchos países desarrollados, ha estado instrumentando política pública en 3 direcciones. Una, subsidios directos focalizados a los ciudadanos para permitirles quedarse en casa y cumplir con la cuarentena. 2, subsidio a las empresas que han sufrido mucho consecuencia del paro que ha generado el coronavirus. Y 3, cuando el virus logremos controlarlo, tratar de actuar a través de política fiscal expansiva, política monetaria expansiva y jugar de manera, desde el punto de vista contracíclico, en contra del ciclo, para asegurarnos que la economía mundial recupere crecimiento, control de la inflación y abastecimiento. Estos 3 factores están en plena evolución y hasta que no sepamos hasta dónde llegan, no vamos a saber cuál va a ser la duración y profundidad de la crisis económica. Pero hasta ahora, independientemente de lo que pueda pasar de aquí hasta que eso ocurra, ya tenemos muy claro que el COVID-19 representa el primer y mayor shock económico, financiero del último siglo. Solo superado por el crack de 1929, pero inclusive ya esta crisis del coronavirus superó los eventos del 11 de septiembre, que tuvieron un impacto desestabilizador de la economía mundial, pero también superó lo que fue la crisis financiera mundial del 2008 y 2009. Básicamente el coronavirus tiene un impacto por el lado de demanda y por el lado de oferta, y tiene un choque doble. Primero, un alto en la producción en los países afectados, que a su vez golpea las cadenas de suministros de la economía mundial, que están altamente integradas y son interdependientes. Un Airbus que se ensambla en Toulouse, se ensambla con piezas francesas, alemanas, españolas, italianas, y esas cadenas de suministros han sido alteradas como consecuencia del coronavirus y tienen un impacto brutal sobre el nivel de producción global de la economía. De hecho, la Gran Bretaña, por ejemplo, va a sufrir este año el ciclo recesivo más agudo desde la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, de hecho me quedé atrapado en la Gran Bretaña el mes pasado, y la Gran Bretaña cerró su economía durante un mes entero, del 3 de noviembre al 3 de diciembre. Entonces imagínense el impacto económico que tiene cerrar un país durante un mes y simplemente todo sector manufacturero, industrial, construcción, inmobiliario cerrado durante 30 días. Pero también este coronavirus tiene un impacto directo por el consumo. Ha habido una fuerte caída del consumo y algo que es muy importante en economía, un desplome de la confianza. Ese desplome de la confianza, lamentablemente, va a mantenerse aún después de que se consiga el antídoto y se logre vacunar a la población mundial. Todavía va a haber, el factor confianza va a ser un factor determinante impactando la economía. Para recuperar ese activo intangible van a pasar años y eso es una realidad. Pero veamos un poco más de cerca el caso venezolano, que es el que nos atañe en primera instancia. Bueno, ya saben ustedes que Venezuela tiene como 2 grandes periodos de comportamiento macroeconómico muy diferentes en los últimos 70 años. Entre el año 50 y el año 77, este punto máximo donde está la figura de 2.195, son 2.195 bolívares en 1997, ese es el punto máximo de producción de esta economía en el año 77. En el 78, 79 la economía sigue creciendo, pero a tasas decrecientes. Y en el 80 se presenta el primer ciclo recesivo. Y después comienza la historia de montaña rusa de la economía venezolana. Boom, caída, boom, caída. Pero si uno traza una línea recta desde el año 77, el último año en que Venezuela creció a altas tasas, hasta el año 2019, que es la última cifra que tenemos para la economía venezolana, hay una curva con pendiente negativa. Y en la producción de bienes y servicios, la producción manufacturera, la producción del sector construcción, la producción del sector inmobiliario, es la más baja de la historia contemporánea. Estamos hablando del nivel de producción de bienes y servicios más bajo de los últimos 70 años. Y fundamentalmente como consecuencia de los
7 años consecutivos de recesión que ha vivido Venezuela entre el 2014, este ciclo recesivo comenzó en el 2014 y todavía en el 2020 continúa, y vamos a ver ahorita qué proyectan diferentes instituciones para el 2021. Todos los sectores han sufrido y han sufrido mucho, pero los sectores que más han sufrido, sobre todo en los últimos 4 años, entre lo que es el 2014 y 2018, son primero el sector construcción, el sector hermano del sector inmobiliario. Sabemos que sector construcción e inmobiliario están altamente correlacionados, bailan pegados, solamente que el sector construcción ha vivido un ciclo recesivo más agudo que el sector inmobiliario. El sector inmobiliario se mueve correlacionado con el sector de construcción, pero por suerte para ustedes, el sector inmobiliario tuvo una contracción mucho menor que el sector construcción. Pero después también tenemos el sector comercio, que se contrajo en menos 76% en esos 4 años, el sector financiero y seguros, que se contrajo en menos 74%, y el sector manufactura, que se contrajo en menos 71% en esos 4 años entre el 2014 y 2018. Es decir, a todo el mundo le ha ido mal, solamente que ha habido diferencias entre sectores, y unos le ha ido peor que otros. De hecho, pueden ver aquí la data desglosada. Vemos en la línea verde el sector inmobiliario, que como les dije, sector, ustedes lo saben mejor que yo, sector inmobiliario y sector construcción están correlacionados, tienen vínculos muy fuertes, y algunas personas que están en el sector inmobiliario también son constructores, pero los dos sectores tienen, aunque están altamente correlacionados, tienen magnitudes de crecimiento y de decrecimiento muy diferentes. Vemos que el sector inmobiliario en el primer trimestre del 2019 se contrajo en menos 13%, y por trimestre vemos 12, 15, 10%, o sea, magnitudes muy inferiores a lo que fue el sector construcción, que como vemos tuvo contracciones de 70, 80, 50%, 60% a lo largo de los últimos 4 o 5 trimestres. Es decir, hay una correlación y a los dos sectores le ha ido mal, pero sin lugar a dudas el sector inmobiliario se ha contraído menos que proporcionalmente a la economía global y se ha contraído menos que el sector construcción. Un poco para romper con muchos de los mitos que se han tratado de construir. Un poco el discurso desde el gobierno es que este ciclo recesivo tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, tiene que ver con las sanciones económicas que el país recibe y tiene que ver ahora con la pandemia, con el coronavirus. Y yo no consigo evidencia ni correlación entre esos eventos y el ciclo recesivo de Venezuela. Vean esta tabla o este gráfico donde el primer año de recesión de Venezuela es el 2014. En el año 2014 los precios del petróleo eran casi $89 el barril. Todavía teníamos precios del petróleo muy altos. No había ninguna sanción de ningún gobierno a Venezuela y el COVID no existía. El COVID llega en el 2020. Es decir, el ciclo de recesión o de contractivo de Venezuela comienza en un contexto de altos precios del petróleo, sin sanciones económicas y sin pandemia, que continúa en el 2015, 16, 17, 18. Claro, después entran las sanciones, entra el COVID, pero esos factores lo que hacen es exacerbar, agudizar, profundizar un proceso de desajuste macroeconómico que comenzó mucho antes, que comenzó en el 2014 como consecuencia, aquí tengo que decirlo con nombre y apellido, como consecuencia de un muy mal manejo macroeconómico. Aquí no olvidémonos de las teorías de la conspiración. Aquí básicamente lo que hay es una economía muy mal gerenciada, muy mal manejada, que ya tiene 7 años consecutivos de recesión. ¿Y cómo puede uno resumir ese set de política económica que llevó a este país a su esquina más oscura en términos de desempeño económico? Bueno, 4 o 5 variables: controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral y en la movilidad laboral, y la guinda de la torta, las expropiaciones y nacionalizaciones, que impactaron muy negativamente los flujos de inversión directa extranjeras y nacionales, y que generaron un ambiente de negocios muy negativo para la actividad productiva. Todo ese cóctel de política económica llevó a Venezuela ya a 7 años consecutivos de recesión, comenzando en el 2014, continuando en el 2020 y muy probablemente va a continuar en el 2021. Yo les voy a mostrar ahorita data para el 2021. Pero, sin embargo, las cifras oficiales, la mejor solución que ha conseguido el Banco Central para generar política económica que recupere crecimiento es ocultar la información. El gobierno básicamente no ha hecho nada, lo que ha hecho es no publicar información. Entonces, el último año en que Ministerio de Finanzas y Banco Central publican data de PIB y de PIB sectorial
es el 2018 o primer trimestre del 2019. Entonces, usando dato oficial para evitar interpretaciones equivocadas, vemos que Venezuela entre el 14 y el 18 perdió el 46.9% de su PIB. Cerca de la mitad del PIB total se perdió a lo largo de esos 5 años, entre el 14 y el 18. Un colega en Inglaterra, en Oxford, y yo queríamos entender qué significaba perder 47% de tu PIB a lo largo de 5 años. Y para eso utilizamos un paquete estadístico, Stata, y utilizamos 2 bases de datos. Una base de datos del Banco Central de Venezuela, con el crecimiento de Venezuela entre el año 50 y el año 2018, y una segunda base de datos del Fondo Monetario Internacional para 192 países en el mundo. Le pedimos a Stata que identificara los países en el mundo que habían tenido ciclos recesivos de 5 años, que los agregara y los comparara con Venezuela. 2 láminas para mostrar un resumen, un overview de esos resultados. Bueno, primero, este 47% entre el 14 y el 18 es el peor ciclo recesivo de Venezuela en toda su historia contemporánea. Desde que hay dato oficial en años 50, Venezuela nunca había tenido 5 años de recesión consecutivas y con una magnitud que es casi la pérdida de la mitad del PIB total. Pero ese es también el ciclo recesivo más agudo que ha vivido América Latina en su historia. Mucho más agudo que el que vivió Bolivia en los 80 durante su hiperinflación, o inclusive mucho más agudo del que vivió Nicaragua durante su ciclo de hiperinflación y recesión. Por cierto, Venezuela está disputando ahora otro ranking, que es el de la hiperinflación más larga del mundo. Hasta ahorita, la más larga del mundo es Nicaragua, con 5 años, pero Venezuela se está adentrando en su 4º año de hiperinflación. Yo espero que haya alguna reflexión en el gobierno en términos de política económica y instrumentemos política económica que logre controlar la inflación para no romper también ese récord. Pero en términos de crecimiento, Venezuela es sin lugar a dudas la economía con el ciclo recesivo agregado más agudo que ha vivido el continente en su historia contemporánea. A nivel mundial, a nivel de estos 192 países que tenemos data del Fondo Monetario, por supuesto ha habido grandes catástrofes. El caso de Ucrania, que como ustedes saben, Ucrania vivió entre el 92 y el 97 un periodo de gran turbulencia política y social, tratando de generar una transición, y ese ruido político y social generó un ciclo de recesión muy agudo, y Ucrania perdió casi el 50% de su PIB en 5 años. Después tienes el caso de Sierra Leona, un país del África que formalmente vivió una guerra civil, y esa guerra civil tuvo impactos devastadores en vidas, pero también en términos económicos, y Sierra Leona se contrajo en menos 49% en esos 5 años entre el 94 y el 99. Pero después estaría Venezuela como la tercera economía con peor desempeño en términos de recesión en los últimos 40 años. Si le agregamos, que lo vamos a agregar ahorita, el 19 y 20, sin lugar a dudas, Venezuela pasaría a ser el número 1 como el país de peor desempeño macroeconómico en el planeta en los últimos 40 años. Venezuela no solamente lo ha hecho mal en términos absolutos, sino también lo ha hecho mal en términos relativos. Esto que está aquí es un ejercicio muy simple de agregación de crecimiento de las economías suramericanas. Y bueno, lo obvio es que Venezuela ha sido la economía que menos ha crecido en Suramérica en los últimos 20 años, y podemos ver cómo Perú, Bolivia, Chile y Colombia son las 4 economías que más han crecido en Suramérica en los últimos 20 años. Y aquí me detengo un par de minutos, y como siempre lo digo, porque yo creo que el análisis no permite tanto pesimismo, y hay que entender que las historias no son lineales y que las cosas pueden cambiar si tienes un liderazgo correcto que opta por las opciones de política económica correcta. Perú en 1989 vivía una terrible hiperinflación, estaba gobernada por Alan García en su primer gobierno, vivía un terrible proceso de hiperinflación, un ciclo recesivo muy agudo en el 89, y además era un país que estaba amenazado por lo que es probablemente el grupo guerrillero más violento que ha conocido la historia del continente, que era Sendero Luminoso. Esa economía del desastre, que está muy bien graficada en un libro de Dorbush y Sebastian Edward, que la traducción al español es la macroeconomía del populismo, es hoy la economía más dinámica de América Latina. Ciertamente Chile es la economía más consolidada, más sólida, con el PIB más alto del continente, pero la que más ha crecido en los últimos 20 años es esa economía, la economía del desastre en el 89, Perú. Igual vean el caso de Colombia. Colombia
nunca tuvo ciclos recesivos tan agudos, pero vivía un problema social muy dramático, parecido al que vivimos nosotros, que es el tema de criminalidad, delincuencia. Bueno, Colombia tiene 25 años atacando el origen del problema de criminalidad, delincuencia, narcotráfico, bandas criminales, y hoy dos ciudades que nosotros conocimos en los años 80 y 90, como Medellín y Bogotá, son ciudades vivibles, amables, relativamente seguras. Un poco lo que les quiero transmitir de manera muy clara, como les decía al principio, es que las historias no son lineales. Las historias pueden cambiar si tienes el liderazgo correcto que opta por las opciones de política económica y política pública correctas. Y los problemas de hiperinflación, los problemas de ciclo recesivo y los problemas de criminalidad tienen solución si tienes un liderazgo que sabe cómo implementar la medicina correcta, y eso es una muestra muy clara para el caso peruano, para el caso colombiano. Inclusive mucha gente me dice, ¿y cómo es posible que Bolivia sea el segundo país que más crece en Sudamérica con Evo Morales? Bueno, porque Evo sabe que en lo político puede jugar con la revolución, pero en lo económico no. Entonces Evo le dejó a un grupo de economistas el manejo macroeconómico de Bolivia, y Bolivia se ha manejado de manera prudente desde el punto de vista económico. Por ejemplo, no ha expropiado ninguna empresa en los últimos 20 años, y de ahí es que Bolivia haya sido la segunda economía en Sudamérica que más haya crecido. Aquí un poco la paradoja, y la pongo en términos de automóviles, para los que les gustan los carros, y así de verlo también, para que vean en qué año nací. Venezuela es un Ferrari con 8 o 12 cilindros. Es el motor más potente que tiene este continente. Y Bolivia, con todo el respeto por mis amigos bolivianos, es un Fiat Uno, un motor 1300. Lo extraño aquí es como el Fiat Uno va por el canal rápido a 140 kilómetros por hora, y el Ferrari de 12 cilindros va por el hombrillo a 30 o 40 kilómetros por hora. Eso no es posible, porque Venezuela sigue siendo la economía de mayor potencial del continente, solamente que es una economía muy mal manejada en términos macroeconómicos. Y el caso boliviano es un ejemplo de un país con recursos limitados, pero con un liderazgo, con la capacidad de entender que hay cosas que tienes que dejárselas a los economistas, o al menos escucharlos, para poder hacer las cosas por el bienestar de la economía y por el bienestar del mundo empresarial y la productividad del país. El primer gran problema es, sin lugar a dudas, el crecimiento. El segundo gran problema es la hiperinflación. Venezuela es en este momento el único país del planeta en hiperinflación. Es la primera hiperinflación desde 1989. La última hiperinflación que conoció América Latina fue Perú. Esta es la primera hiperinflación desde 1989 en el continente, y Venezuela es la segunda en hiperinflación en el siglo XXI. La primera fue Zimbabue. Venezuela es la segunda, y en este momento es la única en hiperinflación. Y el problema es que vean un poco lo que publica la Asamblea Nacional para noviembre de este año. Hace unos días la publicó. La inflación de noviembre fue 65.7%. Eso quiere decir que Venezuela sigue en hiperinflación, y la regla es que si tienes una inflación intermensual de 50% o más, tú entras en hiperinflación, y para salir de la hiperinflación tienes que pasar 12 meses consecutivos con inflaciones intermensuales por debajo del 50%. Es decir, nosotros tenemos que esperar hasta noviembre del 2021 para saber si Venezuela salió de la hiperinflación. Es decir, todavía nos queda un camino largo que recorrer para salir de esa dramática situación de una hiperinflación que destruye el ingreso, el bienestar de todos los venezolanos. Algo que la literatura muestra muy claramente es que una economía, una sociedad que vive procesos de hiperinflación nunca más vuelve a ser la misma. Es posible que seamos un país mucho mejor el que construyamos de ahora en adelante, pero la Venezuela saudita, la Venezuela de la riqueza desbordada, esa Venezuela desapareció y quedó atrás. Y una de las cosas es que la hiperinflación carcome el bienestar, la riqueza de un país de manera acelerada. Parte del problema tiene que ver con el esquema cambiario, sobre todo en el mes de noviembre. La razón fundamental para que la inflación haya sido tan alta es porque el tipo de cambio vivió un fuerte ajuste, y se ajustó en más de 50% a lo largo del mes. Aquí tienes un problema muy complejo, tienes un tipo de cambio fuertemente apreciado. ¿Qué quiere decir que está apreciado? Que está muy barato. Ese 1.094.000 bolívares, aunque parezca muy alto, es muy bajo, está muy por debajo del precio del tipo de cambio de equilibrio de Venezuela. El tipo de cambio de equilibrio es un monto muy superior a ese,
Y al igual que en la física hay leyes y las manzanas se caen, en economía también hay leyes. Si tú tienes un tipo de cambio apreciado, el tipo de cambio tarde o temprano va a ajustarse buscando su punto de equilibrio real. Y parte del problema, y no los quiero aburrir con los tecnicismos, es que vean un poco este concepto que es muy simple para mostrar lo que quiero decir con apreciación. Hay un concepto muy útil en economía que es el de tipo de cambio real. Vean la ecuación, que es igual a tipo de cambio nominal, es decir, la relación bolívar-dólar por la inflación del resto del mundo sobre la inflación de Venezuela. ¿Cuál es el problema? Mientras que nuestros socios comerciales tienen inflaciones de 3 o 4%, América Latina, Estados Unidos, Venezuela tiene inflaciones intermensuales de 65%. Cuando tú tienes, y lo pueden ver matemáticamente o visualmente, mientras tengas diferencias entre la inflación del resto del mundo y la inflación interna, tu tipo de cambio va a vivir un proceso de apreciación y tu única variable de ajuste es el tipo de cambio nominal, es decir, la relación bolívar-dólar. Conclusión, mientras que los precios en bolívares corran más rápido que la tasa de devaluación, el tipo de cambio inevitablemente se va a devaluar. Y es por eso que este año se ha devaluado tan fuertemente y se va a seguir devaluando muy fuerte en el próximo año, tratando de conseguir su tipo de cambio de equilibrio, porque Venezuela tiene mucho tiempo, tiene 4 años en hiperinflación, teniendo inflaciones intermensuales muy superiores a sus socios comerciales. Y al final, el problema de fondo, claro, el problema grave es la hiperinflación, pero el origen del problema es un problema fiscal, un exceso de gastos sobre ingresos que está siendo financiado con la emisión monetaria del Banco Central y esto está generando presión sobre los precios y sobre el tipo de cambio. Mientras no logres igualar tu inflación interna con la inflación de tus socios comerciales, tu tipo de cambio vivirá un proceso de apreciación y será inevitable la devaluación. El segundo factor clave para entender por qué el tipo de cambio se está devaluando es que Venezuela está al borde de un colapso de su sector externo. Tiene en este momento 6.326 millones de dólares en reservas internacionales. ¿Qué quiere decir esto en español? Bueno, que el gobierno no tiene dólares líquidos para poder liquidar, valga la redundancia, al sector privado para comprar insumos, bienes finales, repuestos. No tiene dólares para defender su política cambiaria y los agentes económicos están yendo a un mercado negro a comprar dólares para tener insumos, para tener bienes finales, para comercializar, para tener repuestos para mantener su maquinaria operativa. Y ese es otro factor que asegura una fuerte devaluación del tipo de cambio en el 2020 y 2021. Algo que rescato y traigo gracias a la bondad de Rosalinda Brusual, que son un poco los precios de los metros cuadrados, por ejemplo, y esto es una catástrofe pero también es una oportunidad y quiero que le veamos de dos ángulos. Esta es la oferta de apartamentos del municipio de Libertador, de acuerdo a data levantada por Rosalinda Brusual. El metro cuadrado en el Libertador es ahorita más o menos un poco menos de la mitad de lo que era en el 2014. Lo mismo ocurre con la oferta de apartamentos en el municipio de Sucre, que es hoy más o menos, y sobre todo con la devaluación de los últimos 30 días, casi un tercio de lo que eran los precios en dólares en algún momento del 2014. Y básicamente todos los bienes inmuebles han sufrido un impacto devastador en sus precios reales, consecuencia de la hiperinflación y consecuencia de las fuertes devaluaciones. El caso de los locales comerciales, también estamos hablando de precios en el 2020 que son casi un tercio de los que eran en enero, febrero, marzo del 2014, o inclusive las oficinas en el área metropolitana, donde también tienes precios hoy que son casi un tercio de lo que fueron en términos reales en el 2014. Esto uno lo puede ver como una catástrofe, por supuesto, pero también como una oportunidad. Un verdadero emprendedor en el ámbito inmobiliario, en el ámbito de construcción, tiene un margen de maniobra tremendo con precios tan bajos, porque puedes comprar a precios de gallina flaca y cuando la economía retome su proceso de crecimiento, que va a retomarlo tarde o temprano, vas a poder vender a precios mucho más altos, que es lo que te muestran series de 30 años de precios de inmuebles en Caracas y Venezuela en términos reales. Sí, que ha habido diferentes crisis, los bienes inmuebles bajan de precio durante 1, 2, 3 años, pero después lo que te muestran las series a largo plazo es que esos bienes inmuebles recuperan su precio en dólares de años atrás. Entonces eso va a ocurrir en Venezuela, solamente que puede ser que todavía haya una corrección aún mayor por la inflación y devaluación que va a venir en los próximos meses, pero tarde o temprano, cuando la economía recupere crecimiento, esos metros cuadrados van a recuperar su precio real en dólares
y el que tenga capacidad de lidiar con el peligro, como Cool McCool, que ama el peligro, va a poder hacer grandes negocios. Y ese es el drama de Venezuela, pero también la gran oportunidad para la gente que está en el ámbito inmobiliario y de construcción, porque este es un tiempo para comprar a precios de gallina flaca, soportar el palo de agua y salir cuando regresen los buenos tiempos, se reactive la actividad económica y los precios se recuperen, los márgenes de ganancia son tremendos. En países estables, los márgenes de ganancia son chiquitos. En países inestables, los márgenes de ganancia son extraordinarios. Y Venezuela siempre ha sido un país con un volumen y rentabilidad de los negocios extraordinario. Y de eso saben ustedes mucho más que yo. El colapso de la economía venezolana ha sido el colapso del petróleo. Y vean un poco lo que ha pasado de acuerdo a las cifras oficiales de la OPEP. Venezuela en octubre del 2020 llega a producir solo 359.000 barriles de petróleo. Cuando el presidente Chávez llega al poder en diciembre del 98, Venezuela estaba produciendo cerca de 3.2 millones de barriles. A lo largo de 21 años ha perdido el 85% de su capacidad de producción petrolera. Y recordemos que el petróleo hasta hace unos años era el 96% de las exportaciones totales, el gran proveedor de divisas para la economía. Es por eso que tenemos el nivel tan bajo de reservas, porque el petróleo no está haciendo aportes mayores al fisco ni a las reservas internacionales. Y claro, el colapso de la economía venezolana es el colapso del petróleo. Y aquí es muy claro ver cómo Venezuela no solamente perdió su capacidad de producción, sino también su capacidad de refinación. Venezuela tiene una capacidad instalada de refinación, de producción de combustible, de gasolina y gasoil, de aproximadamente 1.3 millones de barriles. Y Venezuela en este momento vive un muy fuerte racionamiento de combustible porque perdió también su capacidad de refinación. Esto a consecuencia de pérdida de capital humano, desinversión, corrupción, clientelismo, mala gerencia, un cóctel de cosas que se han hecho mal. Y Venezuela hoy es un país petrolero con las principales reservas de petróleo del mundo, que solo produce 350.000 barriles de petróleo al día y que no refina combustible, o prácticamente no refina. Pero veamos un poco cómo se está presentando el 2020 y 2021, y un poco mi intención, y se los digo porque, como ustedes saben, aunque yo paso parte del año por razones académicas fuera de Venezuela, mi casa, mi hogar y mi trabajo permanente es aquí en Venezuela. Soy profesor titular del IES, ese es mi trabajo permanente, y vivo en Venezuela la mayoría del año y quiero seguir viviendo el resto de mi vida aquí. Y de ninguna manera quiero mostrarles pesimismo o negatividad. Yo creo que hay una cantidad de retos que afrontar, pero hay razones muy fuertes por las cuales quedarse en Venezuela y yo he decidido quedarme. Y lo que les quiero mostrar es la data para que ustedes puedan protegerse en este periodo de crisis y estén aquí, desarrollar resiliencia para estar aquí para cuando regresen los buenos tiempos. Vean un poco en términos de la economía mundial. Bueno, en términos de la economía mundial, Fondo Monetario proyecta, no solamente es Venezuela que se está contrayendo, sino el mundo. Vean lo que Fondo Monetario proyecta para la economía global en el 2020, una contracción global agregada de menos 4.9%, pero después ven una recuperación del crecimiento en el 2021 de 5.4%. En el caso de las economías avanzadas, Europa, Estados Unidos, Canadá y países escandinavos, ve una contracción aún mayor, menos 8%, y después una recuperación fuerte en el 4.8%. Claro, el Fondo Monetario está partiendo de que durante el año 2021 se va a suministrar la vacuna, se va a poder combatir, erradicar el coronavirus y vamos a poder hacer política contracíclica, fiscal y monetaria que nos permita recuperar el crecimiento. Y lo mismo están viendo para América Latina, lo que es países en desarrollo, América Latina, África, una contracción de menos 3% para el 2020 y una fuerte recuperación en el 2021 de más de 5%. Lamentablemente, Venezuela sale de ese ciclo de recuperación al 21. Vean un poco, aquí están las 10 o 12 instituciones que sistemáticamente hacen proyecciones sobre Venezuela. Lo que yo hago es ver cómo están viendo ellos a Venezuela y con eso calculo un promedio, una mediana, un valor máximo y un valor mínimo. Pero centrémonos en las tres que en mi opinión son de las más agudas en términos de análisis económico, que son Torino Capital, CEPAL y Fondo Monetario. Todos ellos ven con una contracción de 2 dígitos en el 2020, menos 22, menos 25, menos 26%. Es decir, este año es un año de recesión,
de caída de 2 dígitos del Producto Interno Bruto. Ese Producto Interno Bruto, a la luz de hoy, pareciera que va a seguir contrayéndose en el 2021. Si usted le hace caso a Fondo Monetario, ese PIB se va a contraer en menos 10%. Si le hace caso a Torino Capital, se va a contraer en menos 20%. Pero en esencia, todos están viendo contracción. Y más allá de las proyecciones que tienen un componente astrológico, la cuestión es teoría económica. Si llegaste a diciembre del 2020 y no has modificado tu CEP de política económica, y más bien el resultado de ayer domingo afecta negativamente las perspectivas de Venezuela, porque no es bien visto por los mercados que un gobierno tenga control absoluto de todos los poderes, y con eso se limita la democracia y la independencia de poderes. En ese contexto es muy probable, y sin ningún cambio en la política económica, que en el 2021 la economía venezolana vaya a su 8º año consecutivo de recesión, lamentablemente. Igual con el caso de la hiperinflación, Torino Capital y Fondo Monetario ven hiperinflaciones en el 2020. Si son 4.000, si son 5.000, si son 6.000, eso es un debate, pero hiperinflación, y esa hiperinflación va a continuar en el 2021. A la luz de hoy, no hay ni un ciclo de reversión del ciclo recesivo de la economía venezolana, ni un ciclo de reversión de la hiperinflación, lamentablemente. Y es mi deber decirlo con mucha ecuanimidad científica, no para deprimirlos y asustarlos, es para que se cuiden, protejan a sus empresas inmobiliarias y estén aquí junto a su equipo desarrollando resiliencia, preservando a su capital humano de primera, y estén aquí para cuando regresen los buenos negocios, que esos buenos negocios van a regresar, y con metros cuadrados a precio de gallina flaca se van a poder hacer excelentes negocios en el ámbito construcción e inmobiliario. Un poco para cerrar la idea, vean, si yo proyecto el 2019 y 20 con base en lo que es data de Fondo Monetario y data de CEPAL, porque el Banco Central no publica data para el 19 y 20, Venezuela habrá perdido entre el 2014 y el 2020 el 75% de su PIB. Es decir, lo que queda hoy de producción de bienes y servicios, esa torta que era, supongamos, de 100 en el año 2013, es ahora una torta de 25. Es decir, en este momento solamente queda vivo un 25% del aparato productivo que teníamos en el año 2013. Es una crisis realmente abrumadora en términos de magnitudes. Se ha desaparecido el 75% del PIB nacional. Pero eso otra vez es una gran crisis, es una catástrofe, es un colapso macroeconómico, pero también ofrece oportunidades porque es una economía donde todo está por hacer y donde hay un espacio tremendo para que emprendedores capaces de soportar riesgo y desarrollar resiliencia puedan hacer extraordinarios negocios, porque es una economía donde todo está por hacer. Y claro, esa crisis económica ha tenido impactos muy negativos en lo social, y aquí solamente hago un inventario de lo que es la ENCOVI que acaba de publicar la Católica, Central y Simón Bolívar, que como saben ustedes es la encuesta más importante social que se hace en Venezuela. Y lo que te muestra esto es que el muy mal desempeño de Venezuela en términos económicos ha tenido impactos muy negativos en lo social. Solamente los titulares. 96.3% de los hogares en este momento son pobres en Venezuela. Venezuela es el país más pobre del continente y el segundo más desigual. 30% de los niños registrados registran desnutrición crónica. 44% de la población está inactiva económicamente, está en el sector informal, se ha informalizado esta economía. Los asalariados del sector público y privado han disminuido y crecido el número de personas que generan ingresos por cuenta propia. Una economía cada vez menos formal y más informal. La población bajó 28 millones. Venezuela tendría que tener ahorita 33 o 34 millones de habitantes, pero como consecuencia del éxodo de población, de la fuga de talento de nuestro país, la población hoy es 5 o 6 millones menor a la que deberíamos tener, consecuencia de la migración. 60% de la población escolarizada es la que consigue asistir a clases. Es decir, el 40% de los niños inscritos en la escuela no asisten. Y si no asisten a la escuela, no se está dando el activo educativo. Más de la mitad de la población pobre no completa secundaria. La cobertura universitaria se redujo a la mitad. El gobierno multiplicó las universidades, el número, pero cada vez la cobertura universitaria es menor. Y el último número que a mí particularmente me desgarra el alma es que Venezuela ha perdido 3.7 años de esperanza de vida. En promedio, los venezolanos hoy vivimos casi 4 años menos que hace 20 años atrás.
Todo esto es consecuencia del muy mal desempeño macroeconómico que tiene impactos devastadores en lo social. Pero ahora, por último, quiero centrarme en futuro. Bueno, esto es lo que hay y estos son los bueyes que tenemos que arrear. Y Venezuela necesita reconstruirse. Y para eso tiene que comenzar pensando en un cambio político. Venezuela tiene que construir las bases para una transición política. En 1 año, en 2 años, en 3 años, pues habrá que construirla y esperar. Siempre dice Felipe González, que a mí me encanta, me parece un líder de esos de primera línea, que el cementerio de los políticos está repleto de políticos impacientes. Y en política hay que tener paciencia. Y hay que seguir construyendo con resiliencia esa transición política. Una vez que generemos una transición política y tengamos un liderazgo que tenga el apoyo de las grandes mayorías, que tenga el mandato constitucional, electoral, político, para instrumentar un programa de reforma, debemos instrumentar reformas en 3 grandes fases, en mi opinión. Y la secuencia es tan importante como las opciones de política económica. La primera parte de ese programa de reconstrucción es un programa social de emergencia. Con esos recursos que podemos conseguir del resto del mundo y de los multilaterales como Fondo Monetario y Banco Mundial, tenemos que instrumentar en los primeros 60, 80, 90 días de ese gobierno un programa social de emergencia. Subsidios directos, focalizados, dinámicos, para el 50-60% más humilde de la población, para ayudarlos a sobrevivir esta dura coyuntura. Nadie te va a acompañar en un programa de reformas, de estabilización, si no tiene acceso a las medicinas y alimentos básicos. Y por eso es que es tan importante el primer paso de estas reformas, un programa social de emergencia, que va a durar solamente durante un tiempo, porque se supone que una vez que la economía se reactive, va a poder generar el crecimiento y la productividad que va a poder darle un salario digno a esos venezolanos para que ellos puedan tener acceso a medicinas y alimentos. 2, tienes que estabilizar al enfermo. Una vez que pasas la emergencia, tienes que instrumentar un programa de estabilización con gran volumen de ayuda financiera internacional que logre que la economía venezolana recupere crecimiento, recupere control de la inflación y que converja su inflación con el resto de América Latina. El promedio de América Latina de inflación es 3-4%. Venezuela tiene que tener una inflación de esa magnitud y que logre ese programa de estabilización lograr pleno abastecimiento de bienes y servicios en la economía. Y después de que hayas logrado estabilizar al enfermo, te vas al programa de cambio estructural de reformas institucionales. Y es hacer lo que los gobiernos no de los últimos 20, sino de los últimos 70 años han prometido y nunca han cumplido. El cambio estructural que logre diversificar la economía y podamos encender 3, 4, 5 motores alternativos de crecimiento. Y a mí a la mente, hay muchos sectores, por lo menos me vienen a la mente 3 o 4. Petroquímica, donde tenemos unas ventajas competitivas extraordinarias. Frutas tropicales, turismo. El potencial de turismo de Venezuela es extraordinario. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿cuál es la diferencia entre el archipiélago de Bali o la isla de Zanzíbar en el África y Margarita? ¿Cuál es la diferencia entre esos 3 lugares? Pero la respuesta es muy simple. Margarita es mucho más chévere, es mucho más grande y tiene mucho más que ver que Zanzíbar y Bali. Solamente que Zanzíbar y Bali tienen inversiones millonarias en infraestructura turística y tienen 20, 30, 40, 50 hoteles 5 estrellas. Entonces, pero Margarita es mucho más chévere que Bali y Zanzíbar. Entonces, ahí está el potencial de nosotros esperando, y no hablemos de los Roques, no hablemos de Canaima, etcétera, etcétera. Y inclusive su ubicación geográfica, Venezuela tiene una ubicación geográfica que es envidiable y que la podría, si tuviéramos la infraestructura física necesaria, podríamos ser el gran hub de las Américas. Lo que es Panamá hoy, distribuyendo vuelos para el continente, podría ser Venezuela, que podría ser el gran hub de las Américas. Es decir, el potencial de Venezuela es extraordinario. Lo que pasa es que a Venezuela la ha perseguido el éxito sistemáticamente, pero nosotros siempre hemos corrido más rápido de lo que el éxito corre. Ha llegado el momento de parar la carrera y dejar que el éxito nos abrace y darle cabida a todo ese potencial para que se convierta en riqueza, bienestar y justicia para todos los venezolanos. Y eso se logra diversificando la economía, no borrando el petróleo. No es malo ser un país petrolero. Noruega no tiene ningún problema con ser un país petrolero, pero tiene 4 o 5 motores alternativos de crecimiento y no depende del petróleo para generar bienestar. Es Noruega no solamente una de las economías más sólidas del mundo, es la economía con el IDH, Índice de Desarrollo Humano más alto del mundo, índices sociales. Y es una economía petrolera, solamente que ha utilizado el petróleo para apalancar 4 o 5 motores alternativos de crecimiento. Y al final Noruega y Venezuela te muestran 2 caras de un país petrolero. Un país
petrolero mal manejado es una maldición del diablo, Venezuela. Un país petrolero bien manejado es una bendición de Dios, es Noruega. Y nosotros no estamos destinados a manejar siempre mal a este país petrolero, a esta mina petrolera. Y entonces esa posibilidad, esa potencialidad, la podemos gerenciar de la manera correcta y aprovecharla y convertirla en riqueza y bienestar para todos los venezolanos, como hizo Noruega con el petróleo. Y finalmente, quiero cerrar con algo que ya me adelanté, pero quiero cerrar con esas 4 o 5 ideas centrales, algo que nunca debemos olvidar, el potencial que tiene esta mina petrolera, que es extraordinario. Venezuela sigue siendo el país con las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo. Venezuela sigue siendo el país con las mayores reservas de oro de América Latina. Venezuela sigue siendo el país con las 5ª reservas de gas certificadas más grandes del mundo. Y como dije anteriormente, un país extraordinario con potenciales extraordinarios en petroquímica, turismo, frutas tropicales. Nadie produce mangos y bananas mejor que nosotros y con una ubicación geográfica envidiable. Es decir, de lo que se trata ahora, después de estos 20 años de tanto sufrimiento, es de elegir y tener el liderazgo visionario que logre generar la credibilidad de los mercados internacionales y que pueda instrumentar un programa de estabilización con un equipo económico de políticas públicas de primera y logre revertir el desastre. Y Venezuela tiene con qué revertir ese desastre y ser una de las economías más dinámicas del continente por todas estas potencialidades que, bien manejadas y generando una economía diversificada con turismo, con petroquímica, con frutas tropicales, siendo un hub de las Américas, puede ser un Ferrari de 12 cilindros que realmente vaya a 220 kilómetros por hora por el canal rápido de la autopista. Venezuela tiene con qué, y eso nunca lo debemos olvidar, y es por eso que muchos de nosotros, a pesar de los problemas, seguimos viendo con resiliencia y con optimismo el mediano plazo de Venezuela, porque sigue siendo la economía de mayor potencial de América Latina, y eso no lo podemos olvidar. Con esto cierro mi presentación y les dejo todo el tiempo que vosotros queráis para preguntas, comentarios, discusiones, disensos, confrontación, más que bienvenido. Y ha sido un gusto, una vez más, estar con ustedes. Muchísimas gracias. José Manuel, de verdad que gran cantidad de datos que nos das. Al principio pareciera que era un puño tras otro, una pelea de 15 rounds de puro aguantapela y puros datos. Pero la verdad que el cierre nos demuestra que realmente en Venezuela lo tenemos todo, ¿no? Están todas las herramientas, está el petróleo, está el oro, está el gas, está la infraestructura, está la ubicación, está el clima, está todo que nos ayuda. Como dices tú, yo soy optimista y bueno, de alguna manera u otra algún día esto va a cambiar, ¿no? Hay algunos comentarios y algunas preguntas aquí que han salido a lo largo del chat. Jairo Cárdenas nos pregunta, bueno, nos comenta que Noruega sí escuchó a Arturo Uslar Prieto con la frase de sembrar el petróleo, ¿no? Y creo que tiene toda la razón y la analogía y la comparación con Noruega es excelente, pues literalmente comparas lo mal administrado y lo bien administrado de un recurso y las diferencias que puede hacer para la población de su país, ¿no? Y adicionalmente por ahí vi que alguien preguntaba de que se habla muchísimo sobre una dolarización de la economía, ¿no? Que están como ahí, que si están planteándose cómo darle la vuelta a la dolarización de la economía. Y la pregunta realmente es si simplemente con la dolarización, pero manteniendo todas esas estructuras, se resuelve la economía. Bueno, la verdad que no. Has llegado aquí porque durante muchos años hiciste muchas cosas mal. Para salir de aquí vas a tener que hacer muchas cosas bien durante muchos años. O sea, no solamente con la dolarización resuelve los problemas de la humanidad, no, es mucho más complejo. Además, en ese sentido les tengo mi perspectiva que compartimos muchos colegas. Nosotros creemos que el gobierno, la economía venezolana se ha dolarizado de facto, se ha dolarizado como consecuencia de que los agentes económicos han perdido toda credibilidad en su cono monetario, consecuencia de las hiperinflaciones y consecuencia de las brutales devaluaciones. Pero no ha sido una dolarización por diseño, ha sido por default, porque sus agentes económicos han perdido la confianza en la moneda. Pero vemos muy poco probable que el gobierno, ya Nicolás Maduro hace una semana y media lo decía,
vemos muy poco probable que se oficialice la dolarización de la economía venezolana, porque entre otras cosas hay que hacer cambios importantísimos. Habría que hacer un cambio constitucional, porque el dólar es la moneda que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela considera como el cono monetario de Venezuela. Y yo creo que el gobierno no va a asumir ese costo. Va a dejar que siga funcionando esta economía, que ya en un 60% de sus operaciones se hacen en dólares, 60 o 70%, ni hablar en el ámbito inmobiliario. En el ámbito inmobiliario nadie alquila ni vende nada que no sea dolarizado. Así sean $20 mensuales el canon. Entonces va a seguir haciéndose el musulmán, yo lo decía el otro día con César Miguel Rondón, el gobierno dejando hacer, dejar pasar, pero difícilmente lo va a oficializar, lo va a legalizar. Entonces vamos a seguir viviendo en ese mundo gris donde la economía opera en dólares, pero no es formalmente el dólar la moneda de Venezuela. Entonces eso es lo que yo veo en el corto plazo. Creo que para el gobierno políticamente es muy costoso determinar que el dólar sea la moneda de curso legal de Venezuela, aceptar que la moneda del imperio es la moneda nacional, implica negar lo que es el legado de Hugo Chávez, impide negar lo que ha sido la política económica en los últimos 20 años, y es muy contradictorio por una revolución socialista, anti-yanqui, anti-americana, anti-dólar, que finalmente se adopte la moneda del imperio como moneda nacional. Pero eso no quiere decir que los agentes económicos sigan operando en dólares. De hecho, lo están haciendo a pesar de que el gobierno no ha querido oficializarla, pero veo muy poco probable la oficialización. Y si se oficialice, con esto cierro, eso tampoco sería la solución a los problemas de la humanidad. Sigues teniendo una cantidad de problemas muy graves en términos de ciclos macroeconómicos, y para ayudar a la economía a que recupere crecimiento, abastecimiento y control de la inflación, tienes que hacer mucho más que una dolarización. Excelente. Gracias por la respuesta, José Manuel. Por ahí también vi un comentario que apuestan a su Ferrari y otros dicen que lástima que el Ferrari es rojo. Y bueno, haciendo la analogía del Ferrari, lo que pasa es que el Ferrari tiene la gasolina que están trayendo ahorita, contaminada y casi que con agua. Por eso es que no anda. He estado leyendo por ahí el chat, ahí muchas felicitaciones por tu ponencia, que muy agradecido por todos los datos que nos has brindado, José Manuel. Y no veo muchas preguntas, pero yo voy a aprovechar de hacer una por mi cuenta, ¿no? Por supuesto. Siendo tú alguien tan sabio y bueno, aquí jugando a ponerte una posición difícil, si estuviese en tus manos todas las decisiones económicas y macroeconómicas de Venezuela, ¿en cuánto tiempo tú pudieses recuperar la economía de nosotros, de aquí de Venezuela? Sí, eso es una pregunta interesante y clave. Y hay que instrumentar diferentes set de políticas económicas para lograr diferentes objetivos de política económica en diferentes timings. Pero yo creo que hay que hacer algo pronto para generar un choque a las expectativas de los venezolanos y cambiar este círculo vicioso donde todos los venezolanos ven que cada día las cosas van peor, cambiarlo por un círculo virtuoso que dé sensación de futuro. Y por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos un nuevo gobierno que genere la credibilidad en los mercados internacionales y logramos el apoyo del Fondo Monetario y Banco Mundial y de la comunidad internacional y nos apoyan con grandes volúmenes de recursos, nosotros podríamos tener un banco central que pudiera liquidar dólares en grandes volúmenes para insumos para producción nacional, repuestos para sus maquinarias, bienes finales para comercializar. Y si tenemos los dólares, en los primeros 3-6 meses de ese gobierno, podríamos ver anaqueles de automercados, farmacias, abastos completamente abastecidos. Entonces imagínense el impacto visual de un venezolano que viene de vivir muchos años de escasez y de repente sus anaqueles están completamente repletos de productos. Eso lo podemos lograr en una corto plazo si tenemos ayuda financiera internacional y un programa de estabilización creíble. Entonces, la idea es darle un choque a las expectativas y romper con el círculo vicioso y transformarlo en un círculo virtuoso. Entonces ya después vas a la recuperación del crecimiento con CEP de política económica monetaria, fiscal y cambiaria. En 10-12 meses esta economía puede responder positivamente y recuperar crecimiento. Y el control de la inflación depende, si vas a un plan real como Brasil, tardarías tal vez 2 o 3 años para que la inflación venezolana converja con la del resto del continente. Si dolarizas, el impacto es inmediato. Tú al día siguiente de dolarizar formalmente tienes una inflación que es la de Estados Unidos porque estás adoptando la moneda del imperio. Entonces sería un dígito, 2-3%. Pero entonces tienes diferentes instrumentos de política económica con diferentes timings y lo central, en mi opinión, es lograr victorias tempranas, choque de expectativas para que los venezolanos
revirtamos esos círculos viciosos y los convirtamos en círculos virtuosos y recuperemos la fe en el futuro y las ganas de quedarnos en Venezuela porque hay futuro. Y eso es muy posible hacerlo si tienes el liderazgo correcto que opta por las opciones de política económica y política pública correctas. Eso. Bueno, esperemos que esos cambios vengan pronto y realmente se logren, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es sobre el Petro, ¿no? El Petro creo que ha sido como unas patadas de ahogados del gobierno en tratar de referenciar ciertas cosas a dólares de alguna manera u otra. ¿Cuál es tu posición con respecto al Petro? Aquí también, como siempre, muy claro, José Manuel Puente puede equivocarse como cualquier académico, pero siempre va a ser honesto. El Petro es una entelequia. El Petro no existe. Las criptomonedas existen. El Bitcoin existe y un porcentaje importante de las operaciones mundiales se hacen con Bitcoin. Pero el Petro no. El único que ha hecho operaciones, y pocas, en el mundo con Petros ha sido el gobierno venezolano. Ningún agente privado o internacional ha hecho transacciones con el Petro. Es decir, el Petro nació muerto y no es una criptomoneda de uso corriente a nivel mundial. Las criptomonedas tienen su espacio en el mundo, como el Bitcoin, pero el Petro no lo es. Y una de las razones es porque Venezuela es una economía con un desempeño macroeconómico catastrófico, donde el valor del petro está amarrado a la cesta petrolera. ¿A quién en el mundo, con un poco de sensatez económica, no estamos hablando, no hace falta un PhD en economía, se le va a ocurrir amarrar una moneda, el valor de esa moneda, a lo que es el commodity más volátil del mundo, que en abril del 2020 tuvo precios negativos? Entonces, la criptomoneda venezolana oscila de acuerdo a los precios del petróleo, y eso no genera ninguna credibilidad para ningún agente económico. Conclusión, el petro es una entelequia, no existe y no va a existir. Y entre otras cosas, y con esto cierro el comentario, porque además el 80-85% de las transacciones que se hacen en el mundo se hacen en dos monedas. Dólares americanos, más o menos el 45% de las transacciones, y euros europeos, que son el 35-36% de las operaciones en el mundo. Entonces, hay un pequeño espacio para las criptomonedas como el Bitcoin, pero el petro no es una de ellas, lamentablemente. Sí, bueno, pero también creo que es como falso de que está atado al precio del petróleo, ¿no? Porque al final es el precio que ellos le da la gana, el precio que ponen, ¿no? El petróleo No. baja, sube y No, la se discrecionalidad, mantiene pero igual. ¿sabes qué? Entonces, realmente es, digamos, una farsa No, de acuerdo, demasiado pero descarada, ¿no? formalmente está atado al precio del petróleo. Que ellos después desobedezcan sus propias reglas, bueno, ya eso es otra cosa. Bueno, Venezuela es un país muy poco institucional, ¿no? Esa es la ese es su realidad. estilo. Mira, por aquí también Adrián Pérez de Inmobiliaria Perain nos pregunta que si podrían continuar bajando los precios de los inmuebles o consideras que ya están cercanos a su mínimo. Fíjense, eso es una buena pregunta y yo no tengo una respuesta contundente. A la luz de hoy, pareciera que como va a venir todavía un tiempo más de devaluación y de precios impactados por la hiperinflación, es posible que los precios sigan bajando un tiempo más. Pero entonces, claro, aquí una de las preguntas difíciles, y muchos de ustedes, los que me están viendo, saben mejor que yo cuál es el momento correcto para comprar. Yo creo que hay una alta probabilidad de que sigan bajando, pero me consta que hay algunos grupos económicos que han decidido comprar ya, porque no importa que compren 10% más caro hoy, quieren hacerse de esos metros cuadrados de terrenos, de locales comerciales, de oficina, para tenerlos y evitar que otro inversionista los capture. Pero lo que pareciera hoy es que todavía viene un tiempo más de caída en precios en términos reales de los bienes inmuebles, llámese metro cuadrado residencial, metro cuadrado de oficina o metro cuadrado de local comercial. Sí. Y es que realmente uno como inmobiliario, y entiendo la pregunta de Adriana, ¿no? Uno como inmobiliario, uno a veces no entiende los precios, ¿no? Es muchísimo más barato comprar algo construido que construirlo, que cuando Sí, en cualquier otro país del mundo es al revés, es más barato construir y luego vender, que por algo es el negocio de la construcción, pero aquí es al revés, aquí hay precios que a la venta salen a menos de $100 el metro cuadrado cuando lo compras. Es insólito, ¿no? Enrique, un breve comentario. Una de las cosas que llevó a Venezuela al colapso es que la revolución desmontó todos los incentivos de precios y ningún precio de la economía, sea de un apartamento, de un local comercial o el de la gasolina
o el de los servicios de luz, electricidad, CanTV, reflejan su verdadero precio real y su estructura de costos. Y cuando tú destruyes el sistema de precios de una economía, destruyes de alguna manera a los mercados y a la economía. Y esa es gran parte del problema. Ningún precio refleja el verdadero valor de producción, de costos de casi ninguno de los servicios. Veamos la factura de electricidad o de agua que pagamos y nos daremos cuenta que con eso no se puede dar mantenimiento a una red eléctrica nacional o una red de suministro de agua a nivel nacional. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Por otro lado, aquí nuestra querida Rosalinda Brusual, que también nos ha brindado con muchos datos, nos pregunta que si, o bueno, mejor dicho, te pregunta, porque ahí no, el que sabe eres tú, ¿no? Que si crees que estamos yendo a un modelo chino donde la empresa privada será la que se encarga de sacar el país adelante. Bueno, yo no estoy seguro hacia dónde vamos, porque no sé qué es lo que tiene, qué planes tiene la revolución para nosotros. Yo no estoy muy claro, pero lo que sí es seguro es que la única posibilidad de futuro que tiene Venezuela es una posibilidad donde, en el peor de los casos, haya una coalición pública y privada, donde lo privado tenga un rol protagónico en la reconstrucción del país. Y, por ejemplo, piensen ustedes en las cementeras. Yo tengo muchos años trabajando con Cemex. Lafarge, Holcim y Cemex fueron expropiados. Esas tres empresas han ido a la quiebra, hoy en día dan pérdida. ¿Y quiénes saben producir petróleo? ¿Quiénes saben producir cemento en el mundo? Bueno, Lafarge, Holcim y Cemex. Entonces, en algún momento, cuando el país recobre la sensatez, vamos a tener que llamar a esas tres grandes empresas para que retomen esas empresas, que tal vez pueda ser una coalición público-privada, yo no soy dogmático, pero que sean ellos los verdaderos expertos en cómo producir cemento los que dirijan el destino de esas empresas y vuelvan a ser rentables y productoras de cemento en grandes cantidades que pueda alimentar el sector construcción. Y eso va a ocurrir tarde o temprano. Claro, es así. Sí, bueno, tarde o temprano, tal cual, ¿no? O sea, en algún momento pasará. Mira, por aquí también tenemos a Francisco Neri, es presidente de la Cámara también, que me imagino que es en algún momento de que se decida como que mantener la economía en bolívares, pues, o que se haga una recuperación. Él pregunta, ¿cómo harías para retirar tanto efectivo en dólares circulando aquí en Venezuela? Sí, la pregunta de Francisco también es muy interesante porque vamos a comenzar por el principio y con toda la honestidad intelectual bueno, con la que yo vivo, ¿no? Como académico. Uno no logra entender de dónde sale tanto dinero en dólares circulando en esta economía si uno no mete en la ecuación la economía negra, black economy, el contrabando de extracción, el narcotráfico, el contrabando de gasolina, etcétera, etcétera. Es decir, la cantidad de dólares que están circulando en esta economía son mucho mayores a los que la economía produce, y eso tiene que ver con actividades ilícitas. Y claro, si en algún momento Venezuela, por ejemplo, sigue el modelo peruano o chileno, ¿cómo es el modelo peruano o chileno en términos de política cambiaria? Recuperan su moneda nacional, generan autonomía plena del Banco Central para el manejo cambiario y monetario, y a través de una coordinación de política fiscal y monetaria van recuperando la confianza de la gente sobre su moneda. Y las dos economías que más crecen en América Latina son, o las tres son, como vimos, o las cuatro, vemos las cuatro que más crecen: Perú, Bolivia, Chile y Colombia. Esas cuatro economías tienen su propia moneda, no han dolarizado. El único modelo posible no es la dolarización. Entonces, si tú llevas a cabo este programa de estabilización y recuperas la moneda, tendrás que ir paulatinamente generando credibilidad en el nuevo cono monetario. En la medida que se genere esa credibilidad, los agentes económicos irán intercambiando sus dólares por esos nuevos bolívares sólidos, fuertes, y entregando esos dólares, y en un proceso obviamente que va a llevar años, saques de circulación los dólares. O inclusive puede ser un modelo dual, perfectamente, como en muchas otras economías, mismo Panamá, puedes obtener el bolívar y también usar el dólar como medio de pago. Yo no soy enemigo, yo no soy dogmático. Yo lo que creo es que Venezuela tiene que ser muy pragmática para salvar a Venezuela de la catástrofe económica, social y humanitaria en la que han llevado a este país después de 21 años de errores de política económica. Entonces, con mucho pragmatismo, llevar a cabo una política económica que recupere crecimiento, abastecimiento y control de la inflación, y eso puede ser dolarizar, eso puede ser bolivarizar nuevamente, o un esquema dual donde el bolívar coexista, como existe en otros países,
con el dólar y las dos monedas son aceptadas para hacer transacciones corrientes. Lo hace sonar como si fuese algo sencillo, pero sí parece, o sea, sería un proceso largo y extenso, pero bueno, Sí. hay esperanza para el Bolívar, quién sabe cuál, ¿no? Porque ya pasamos del Bolívar al Bolívar fuerte, al Bolívar soberano, quién sabe cuál será el Bolívar que venga. Bueno, creo que ya estamos abusando un poco de tu tiempo, José Manuel. No, lo que Hay quieran. dos preguntas adicionales, una de Nélida y una de un Háganlas compañero, si Saúl quieren, Zúñigo. si quieren, No sé háganlas si, brevemente, yo con gusto las respondo, no hay problema. bueno, Por mí no hay rapidito, problema, entonces, sino por el público que tal vez quiera irse, pero por mí no hay problema. bueno, no creo porque todavía la sala está bastante full. Tú tienes tu público, por lo que veo. Mira, Nelia te pregunta que qué opinas de restablecer los parques industriales para dar rápidamente trabajo digno a la población y de esa forma dar mejor calidad de vida. Bueno, si yo fuera ministro por un día, mi prioridad sería la producción nacional y sería darle dólares al aparato productivo nacional, no para que compre bienes, los importe y los comercialice, sino para que compre insumos, repuestos y ponga a funcionar el aparato manufacturero nacional y sea la producción nacional el gran motor de crecimiento de la economía venezolana. Entonces, ¿por qué? Porque además el sector manufactura y el sector construcción, algo que es una muy buena noticia. ¿Ustedes saben cuál es el sector que mayor cantidad de empleo ofrece a la población venezolana? El sector construcción, es el gran proveedor de mano de obra en una economía. Entonces, si tú pones a crecer manufactura y construcción, tú vas a generar empleo, muchos empleos bien remunerados para gente muy humilde. Y entonces, esa sería mi prioridad en términos de política económica, sector manufactura y sector construcción como motores de arranque para que la economía venezolana recupere crecimiento, abastecimiento, control de la inflación y bienestar de la población. Está bueno eso de juego de ministro por un día. Está interesante, está bueno y creo que Solo por muy un día acertado. porque además Solo yo por soy un un día pues estaba académico ocupado. y me encanta lo que hago. De verdad que no tengo ninguna necesidad ni prisa de participar en un gobierno, pero sí creo que alguien competente tiene que hacerlo. Y yo estoy Bueno, dispuesto a eres el ayudar que alguien indicado. competente llegue. No importa quién sea, lo importante es que haya alguien competente. Y Exactamente. eso es lo importante, que hasta ahora no lo ha habido y lo digo con toda honestidad intelectual. Totalmente, estoy súper de acuerdo contigo, no hay nada que discutir en ese sentido. Y bueno, y por último, para cerrar, nuestro amigo Saúl Zúñigo nos dice que en el 2015 se planteó las perspectivas económicas con la mayoría de la asamblea ocupada por la oposición y que ese entorno iban a surgir cambios, pero bueno, viendo lo ocurrido y viendo que ahora la mayoría es del gobierno, ¿qué pronosticas? Bueno, nada, obviamente, y no es un secreto para nadie, nadie en el mundo está viendo con buenos ojos lo que ocurrió el domingo. Por muchas razones, no es aceptable en una economía de mercado, en una democracia, donde todos los poderes estén controlados por una sola opción política. Eso quiere decir que parte de la democracia, parte de la independencia de poderes, parte de la libertad de expresión ha desaparecido. Y eso no es bueno para nadie y eso evidentemente impacta negativamente la percepción que tienen los inversionistas sobre nosotros. Y si el sábado había alguien con interés de invertir en Venezuela, hoy lo va a pensar con un poquito más de detenimiento porque lo que está viendo es un país donde todos los poderes están controlados por una sola opción política y no hay libertad de expresión o independencia de poderes. Y eso es muy malo para la economía. Por ejemplo, el instrumento más importante que tiene un gobierno de hacer política económica en el corto plazo es el presupuesto de la nación. Por constitución, el proyecto de ley de presupuesto es un documento ejecutivo que luego pasa por una fase legislativa y se convierte en ley. Pero resulta que en el caso venezolano, el ejecutivo y el legislativo son la misma gente, el mismo partido. Y eso no te genera un presupuesto creíble que vaya al escrutinio público y que sea balanceado en términos de relaciones de poder. Y eso es malo para la democracia y es malo para la economía. Y el mundo nos está viendo muy de cerca y sí, lamentablemente el resultado del domingo afecta aún más las perspectivas de Venezuela durante el 2021. Por eso es que yo decía que es muy probable, casi seguro, que el 2021 sea el 8º año de recesión. Lo que hay que ver es poner la vista hacia el 22 o 23, desarrollar resiliencia
mantener a nuestros equipos, nuestras empresas inmobiliarias, quedarnos con nuestros mejores gerentes y estar juntos aquí para cuando regresen los buenos tiempos y podamos hacer buenos negocios inmobiliarios. Bueno, buenísimo. De parte de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, a José Manuel, eternamente agradecido por este espacio que nos has dedicado, por toda la sabiduría que nos has brindado, todo el conocimiento. Y bueno, para cerrar, Rosa Magali Rosa Magali Valera también es presidente de la Cámara Inmobiliaria. Dice que en 2 días sacas el país adelante. Yo creo que estoy de acuerdo con ella y Rosalinda Un poquito también, más, y un creo que poquito todos más. también. Pero se agradece el cariño y la buena energía. Y este país lo vamos a sacar adelante juntos, ustedes y yo. Todos juntos lo vamos a hacer. No en 2 días, pero sí en unos pocos años. Entonces hay futuro y nosotros lo vamos a construir juntos. Dios te oiga, así será, y yo también estoy de acuerdo contigo. Y bueno, para cerrar, le doy las palabras a Nélida para que despida esta gran reunión donde hemos aprendido muchísimo. Y nuevamente gracias, José Manuel. Muy agradecido. Gracias a ti, Enrique. Muy amable por tus comentarios. Gracias. Bueno, gracias Enrique por este momento, por esta moderación. José Manuel, no me queda otra que agradecerte realmente. Ha sido una tarde realmente de conocimiento, de aprendizaje. Y bueno, es como tú dices, hay que tener resiliencia, totalmente resiliencia. Y tenemos un país con muchas bondades. Y yo sí creo que vamos a sacar este país adelante con toda la fortaleza que tenemos como venezolanos. Tenemos que sacar este país adelante. Señores inmobiliarios, gracias por estar en esta tarde de hoy presentes, agradecida con todos los vicepresidentes, Anabel, Martín, Enrique, Fernando. Gracias a los expresidentes que han estado presentes, Roberto Horta, Rosa Magali Varela, gracias como siempre por apoyarnos. Rosalinda, gracias por este momento, gracias por tu gran apoyo. Martín, gracias por ese apoyo que siempre lo tienen. Y señores agremiados, no se olviden, aquí está la cámara siempre para ustedes, para hacer aporte y contribución a este gran gremio. Así que vamos a fortalecernos y, como dice José Manuel, a tener resiliencia para poder seguir adelante y poder llevar nuestro país a donde tiene que ir. Adelante siempre, más nada. Feliz Navidad para todos, feliz año, que realmente del cielo llegue bendiciones para todos y que el año que viene sea un año realmente de tener la mejor posición para sacarlo adelante como siempre. Gracias a todos. Enrique, te dejo a ti para que termines y gracias, Enrique, por esta tarde. Gracias a nuestro personal operativo, a Adriana por estar siempre detrás de cámaras apoyándonos, a Marbelis Pirela por estar también siempre con nosotros. Gracias a todos los invitados, gracias por asistir. Y recuerden, aquí estamos siempre para ustedes, sea de esta forma como sea también en la cámara de forma presencial, que esperamos que pronto nos veamos, ¿ok? Ya de persona. Bueno, buenísimo. Gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Y año. como Gracias, dices Martín Fernández, feliz Navidad al gremio. Feliz Navidad a todos. Vayan con cuidado y cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto. Un gran abrazo a todos los amigos de la Cámara. Gracias por la invitación. Chao. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta luego a todos. Vayan con cuidado, cuídense mucho.